El domingo pasado estábamos disfrutando de la gloria, de la efervescencia de la iglesia. Y estábamos proclamando que la respuesta a la iglesia en crisis es la efervescencia. La iglesia en la crisis está viva. Y eso es una gran realidad. De hecho que lo es. Así estamos nosotros vivos. Y este domingo pensábamos que íbamos a nosotros seguir a toda marcha, con toda velocidad. Y en cambio, tuvimos que dar un paso atrás debido a la crisis en que nosotros enfrentamos. Hemos estado libres de COVID por varios meses, gracias al Señor, su protección ha estado con nosotros, pero este domingo pasado una persona que fue a los servicios reportó un resultado positivo de COVID, y eso puso en movimiento una parte de nuestro protocolo de COVID que sinceramente nunca queríamos nosotros poner en marcha, pero que lo tuvimos que poner en marcha. Nuestro protocolo de COVID fue fielmente aplicado, y por eso es que yo quiero tomar este momento en público para darle las gracias a nuestro hermano Daniel García, que es el director del equipo de protocolo de COVID, y a todo ese equipo que ha trabajado para mantener nuestra propiedad, nuestro templo, nuestras actividades bajo una sombrilla de protección. Y aunque ellos hicieron su parte y chequearon temperaturas y tomaron los nombres y tomaron el survey que hay que hacer de preguntas, pues en realidad se nos escabulló una persona que no tenía ningún síntoma, estaba asintomático, que eso es una de las características de este virus. Y bueno, pues entonces nosotros tuvimos que poner y aplicar nuestro protocolo y poner a todo en cuarentena. Entonces nuestros líderes de producción, de adoración, nosotros todos hemos tenido que estar en cuarentena, y hemos puesto una cuarentena en la iglesia. Por lo tanto, este domingo estamos viniendo a usted de una vía virtual, pero ya el domingo que viene vamos a empezar otra vez cara a cara, habiendo pasado por esto. Algunos de nuestros miembros han dado positivo en su resultado de las pruebas que se han hecho, pero quiero decirle que todo nuestro cuerpo administrativo, muchos de nuestros líderes nos hemos hecho la prueba, y ellos y como un servidor pues hemos dado negativo. Desgraciadamente para mí, una de las víctimas fue mi esposa, que salió con el COVID. Entonces, como ella está en cuarentena, pues ahora estoy yo también en cuarentena. Y quiero decirle que la iglesia no para, seguimos hacia adelante. Tenemos un gran grupo de líderes y de personas que están dispuestos a ir la milla extra, a caminar más adelante, para que todo esto se pueda hacer posible. Yo le doy gracias al Señor por eso. Así que el domingo que viene estamos en vivo y en directo una vez más en nuestra casa. Así que quiero agradecerle a todos aquellos que nos han llamado y nos han alentado, nos han ayudado y nos han dado ánimo en este tiempo. Una de las cosas que yo estoy experimentando es que reaccionar a estos cambios rápidos es frustrante. Si usted me hubiera preguntado el domingo pasado, hace una semana, Lema, la próxima semana usted tiene el plan para poner el protocolo de COVID en acción, y la respuesta hubiera sido, no, si nosotros estamos tranquilos, aquí todo está funcionando bien. Y en un día tuvimos que cambiar todo, y en un día tuvimos que irnos a otra plataforma, que gracias al Señor que ya estamos un poco familiarizados con ello, pero en una medida de emergencia. Y esto nos frustra, e independiente de nuestras frustraciones, los cambios que estamos experimentando como sociedad y como nación son violentos y difíciles de procesar. O sea que estamos nosotros en el sube y baja, estira, encoge de lo que estamos viviendo, y arriba de eso, en la fibra de nuestra nación, hay unas tensiones que verdaderamente están causando violencia en nuestro mundo. Vivimos tiempos de cambio constante. Una de las cosas que yo quería enseñarles a ustedes, y que me da pena que no tengo tiempo para estar jugando mucho con ellos, porque tenía ya un plan de enseñarles. Yo no sé si ustedes han visto este juguete, pero se llama Slinky. El Slinky es un muelle, ¿ok?,
Y ustedes ven el muelle aquí como sale, ¿eh? El muelle del Slinky, ¿eh? Como yo gozaba con este Slinky, ¿ok? Alguien me regaló un Slinky, una de las razones que ahora me doy cuenta es porque eran bien baratos, pero me regalaron un Slinky. Y el Slinky hace magia, ustedes no saben. Si yo pongo este Slinky en una escalera o en una mesa o algo, él va para abajo y camina automáticamente como si tuviera vida, ¿ok? Lo cierto es que el Slinky es un juguete dinámico, ¿eh? Y este dinamismo hace que el Slinky sea un ejemplo de cambio porque siempre está cambiando, ¿eh? Y si hay algo que caracteriza el cambio es que no para, siempre está cambiando. Entonces, como ustedes ven, aquí tengo yo mi Slinky que nos demuestra que todo está cambiando a nuestro alrededor muy rápidamente. No tenemos suficiente tiempo para entender muchos de los cambios e incluso para tratar de gestionar alguna manera de hacer estos cambios más suaves. Henry Kissinger, el estadista norteamericano, observó agudamente: para cualquier estudiante de la historia, el cambio es una ley de vida. Cualquier intento de contenerlo garantiza una explosión en el camino. Se lo voy a repetir porque está bien interesante esa frase de Kissinger. Para cualquier estudiante de historia, el cambio es una ley de la vida. Eso es una realidad. Se ve el cambio en toda la historia. Cualquier intento de contenerlo garantiza una explosión en el camino. A mí me gusta leer y me gusta poner a otros a leer. Y entonces el cuerpo administrativo mío se queja a veces de que yo todos los meses le doy un libro para leer. Y el libro que les di para leer el mes pasado precisamente se llama Change is like a Slinky. El cambio es como un Slinky. Y escrito por Hans Finsol. Y Hans Finsol afirma lo siguiente: el cambio no es la respuesta a un reto. Escúchenme bien, que dice Finsol, el cambio no es una respuesta a un reto, es el reto. El cambio es el reto. Eso es lo que tenemos nosotros que lidiar. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con los cambios constantes, rápidos y violentos en nuestro contexto y en nuestras vidas? Sorpresa, la Biblia. ¿Quién iba a adivinar? Pues vamos a la Biblia y encontramos en el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, en los primeros 8 versículos, una manera de caminar, una manera de vivir que en realidad nos enseña a asimilar, a entender y a sobrellevar los cambios. En primer lugar, quiero compartir con ustedes el reto del cambio para la iglesia primitiva y para el escritor del libro que sabemos que era el apóstol Juan. Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo, el escritor del Evangelio de Juan, se cree, según los registros de la historia de la iglesia, que viajó de Jerusalén y fue a la ciudad de Éfeso en Asia Menor. Cuando dice Asia Menor, no está hablando de China o la Conchinchina, Vietnam, por allá. Está hablando de lo que hoy conocemos nosotros como Turquía, que era la provincia romana de Asia Menor. Y entonces aquí vamos a ver nosotros cómo Juan ministra a través de este libro que nosotros conocemos como el Apocalipsis. Y yendo al texto, quiero brevemente hacer una explicación cursoria de lo que dice aquí la Biblia en el primer capítulo de Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo. La palabra revelación en griego es Apocalipsis. Entonces, es interesante que en español, en vez de decir revelación, nosotros pusimos una transliteración de la palabra y por eso es que el libro se llama el Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir literalmente descorrer el velo. Quiere decir revelar. Entonces, la ironía es que, el chiste es que el Apocalipsis es un libro para revelar y resulta que es uno de los libros más discutidos y más misteriosos que se encuentran en el
canon de la Biblia. Entonces, esta revelación, esta descubrir, esta apertura de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Y lamentablemente la traducción en español de esta palabra griega, doulos, es siervo, cuando en realidad algo más cierto a lo que se quiere decir en el original es esclavo. Era la palabra que se usaba para esclavo. Nosotros no entendemos lo que es la esclavitud porque nosotros vivimos libres. Yo nací libre y probablemente voy a morir libre y nosotros no somos esclavos de nadie. Aquí hacemos lo que nos da la gana. Pero en aquel tiempo había una casta completa de personas que eran esclavos que prácticamente eran como posesiones. Y eso es lo que pasó aquí también en los Estados Unidos con los esclavos que venían de África, que se tenían como posesiones, no se veían como personas, se veían como cosas. Y es interesante que tanto Pablo como otros, incluyendo a Juan, se consideran a ellos mismos y consideran a los otros discípulos de Cristo como esclavos, personas que le pertenecen a Jesús. Y entonces este concepto es bien interesante porque nos explica cómo se veían ellos. Dice que estas cosas el Señor la declaró enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Aquí la palabra testimonio es interesante porque testigo y testimonio en griego vienen de una palabra que es marturia. Y marturia, de ahí sacamos nosotros la palabra mártir. Un mártir es alguien que muere por una causa. O sea que aquí la idea es una persona que está tan convencida de lo que cree, de lo que ha visto y de lo que piensa, que está dispuesto a pagar con el supremo sacrificio de la vida por esa convicción. Eso es un mártir. Entonces dice aquí el martirio, o sea, el martirio de la palabra y el martirio de Jesucristo, en el sentido de testimonio. Y después viene un versículo que nosotros sabemos, los que leemos la Biblia y que la hemos estado leyendo por años, cada vez que yo abro la Biblia y leo un pasaje, me bendice a mi vida. Pero qué lindo es saber que hay un pasaje en particular que nos da una bendición. Y aquí vemos una bendición particular, muy interesante. Dice, bienaventurado el que lee. Todo el que lee este libro es bendecido, porque la palabra bienaventurado, majarios, quiere decir benditos, dichosos, afortunados. Qué tremenda bendición leer y oír las palabras de esta profecía. Y también dice que los que guardan las cosas de ellas escritas son bendecidos. Son personas que tienen algo que Dios da como extra para los que hacen ese esfuerzo. Y a mí eso siempre me ha llamado la atención. Y también dice aquí lo mismo, un eco de lo que aparece en el primer versículo. En el primer versículo dice las cosas que deben suceder pronto. Y entonces ahora dice aquí, porque el tiempo está cerca. Muchas personas interpretan el Apocalipsis como un libro profético que se lanza miles de años adelante y tienen unos esquemas bien complejos y determinados de lo que va a suceder, y muchas veces se olvidan de que para las personas que recibieron esta profecía, esto tenía que tener significado. Y lo interesante es que dice que estas cosas van a suceder no como muchos piensan en un futuro indefinido, sino que ya había un plan. Juan, dice en el versículo 4, Juan, el apóstol, a las 7 iglesias que están en Asia. Y ya dijimos que esas 7 iglesias, cuando uno los mira en un mapa en Asia Menor, es un circuito. Es un circuito como un elipsis, ¿ok? Entonces empieza en Éfeso y va en orden según las iglesias que se van mencionando en el libro de Apocalipsis. Eso es interesante porque ve uno el patrón de movimiento y se cree que Juan en algún momento en su vida hizo escala en todas esas iglesias, las cuales él tiene autoridad pastoral para compartir este mensaje con ellos. Y les da una introducción como cualquier carta. Tiene esto el
patrón de lo que es una carta, literalmente. Y entonces dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. El libro de Apocalipsis se conoce mucho por la profecía. Y es un libro que se mira mucho para ver todas las imágenes de dragones y bestias con cuernos y todo eso. Pero en ese asunto se nos olvida de que es uno de los libros del Nuevo Testamento que más teología nos enseña. Tiene una teología fuerte, una teología vibrante y una teología que no se encuentra en muchos de los otros libros. Interesantemente, aquí vemos nosotros la doctrina de la Trinidad, manifiesta en una manera muy directa. Dice, el que es y que era y que ha de venir. Este es el Padre. Los 7 espíritus, eso es una manera simbólica de mencionar el Espíritu Santo. Y Jesucristo, Jesús el Mesías, el Hijo. Tenemos entonces al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo presentados como un soberano Dios. Esa es la deidad que nosotros adoramos, un Dios trino, 3 personas en un Dios. Y esto es algo que ellos entendían. Y vemos esta teología aquí manifiesta. O sea que ya había esto avanzado en el tiempo. Dice entonces que aquel Jesús, el que nos amó y nos lavó, en otras versiones dice, y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es interesante que nosotros tenemos en nuestro corazón anhelo, deseo de grandeza. Eso está en todos los seres humanos. Todo el mundo aspira a ser algo mejor. Y aquí la promesa es que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y lo interesante es que estaba hablando con personas que no eran ni reyes ni sacerdotes. Es más, eran perseguidos. Juan escribe desde una pequeña isla. Y ahí vamos nosotros a ir en un momento cuando terminemos aquí. Dice que gloria e imperio por los siglos de los siglos para Dios. Dice, he aquí que viene con las nubes. O sea, una de las promesas de Jesús es que iba a regresar. Uno de los pensamientos principales del cristianismo ortodoxo es la segunda venida de Jesús. Y eso aquí se está enfatizando. Jesús viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, o sea que inclusive gente que estaban muertas van a mirarlo. Y todos los linajes de la tierra, todas las naciones harán lamentación por él. Enseguida se darán cuenta de todo lo que pasó, porque Jesús cuando venga viene con juicio. Y aquí dice, sí, amén. O sea, que esto va a terminar. Todos estos cambios nos van a llevar a una conclusión. Y entonces viene una declaración de una realidad. Y aquí es donde quiero yo centrar este mensaje de hoy. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el Curios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Y quiero dejar eso ahí por un momento, porque quiero que entendamos nosotros el contexto de lo que está pasando aquí. Vamos otra vez a hablar de Juan, porque de alguna manera Juan fue encontrado políticamente incorrecto. Hoy en día eso es un crimen que a muchos les ha costado su fortuna y hasta la vida a muchos. Hoy en esta sociedad norteamericana en que nosotros vivimos, estar políticamente incorrecto lo pone a uno en una posición donde puede perder su trabajo, puede perder sus vecinos, puede perder un montón de cosas. Y hasta hay personas que van a agredirle a usted, que van a ser violentos hacia usted. No quiero entrar en detalle, pero ya ustedes se pueden imaginar todas estas cosas. Pues Juan fue encontrado políticamente incorrecto y fue exiliado a una colonia penal en una isla que era un cascarón de piedra que se llamaba Patmos. Patmos estaba apenas habitada y esta isla está a 45 millas de Éfeso.
en el mar Egeo. Hoy en día es un hermoso destino turístico. Es una isla bella. Tiene unas casas bellas. El color del mar Egeo, bello. Aquello parece un paraíso en la tierra, pero en el tiempo de Juan se consideraba como una puerta al infierno. El que iba a esa isla podía abandonar toda esperanza porque probablemente no iba a poder regresar. Los prisioneros tenían que trabajar en las canteras de roca, de mármol y cortar piedras para los proyectos de construcción en otros lugares. Los prisioneros bajo esta condena quedaban ciegos por el resplandor del sol sobre aquellas piedras. Perdían el peso corporal con rapidez porque la alimentación no era suficiente para el desgaste físico de su trabajo. Y también el dolor físico. Todo el que ha trabajado un día en el patio, en su cantero, sabe lo que es el dolor físico. Imagínese día tras día. Y este anciano, porque ya tenía años, ya era un hombre viejo. De pronto, dice la Biblia que un primer día de semana, un domingo, él está probablemente descansando y recibe una visión de Dios. Juan recibe una visión que ha durado más de 2000 años y usando símbolos, imágenes coloridas, Juan revela el camino para experimentar el cambio. Juan revela la clave de la supervivencia, que es conocer el único factor inmutable en el universo. O sea, que vemos el reto de cambio para la iglesia primitiva y para Juan en esta introducción a este libro. Y ahora vamos al segundo punto, que es la realidad del Cristo incomparable, el Kurios Pantocrator, ¿ok? Y en el verso 8, la última palabra, el Todopoderoso, en griego es Pantocrator. Probablemente usted ha oído la frase antes, pero no en griego. Kurios Pantocrator quiere decir Señor Todopoderoso. Kurios significa Señor y Krator significa poder. Pan significa todo. Pan, todo, Krator, poder. Todo poder, todo poderoso, omnipotente. Y en la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, Kurios se utiliza para traducir el santo nombre de Dios, Yahweh. Nosotros decimos Jehová. Y Pantocrator se utiliza para traducir las palabras hebreas que muchos de ustedes conocen, Shaddai. El Shaddai, el Todopoderoso. Y la palabra Sabaoth, Jehová de Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Jehová de las huestes celestiales. Entonces, esta traducción en griego en el Antiguo Testamento es Kurios Pantocrator. En el Nuevo Testamento, Pantocrator, o sea, todopoderoso, solo es utilizado una vez por Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18, cuando está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Pero aparece 9 veces en el libro de Apocalipsis con Juan. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Pantocrator, todopoderoso, es un título que es reservado para Dios el Padre, el creador del universo. En Apocalipsis, particularmente en este versículo del capítulo 1, el versículo 8, se atribuye al Hijo. O sea que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es el Señor Dios Todopoderoso. Esta, para que recuerden ustedes, es la supuesta blasfemia por la cual Jesús fue crucificado por los judíos. Pero increíblemente, este es el constante, inmutable del universo. El constante, inmutable, aquello que no cambia, es la realidad de que el Señor Jesucristo es el Señor Dios
Todopoderoso. Jesús es el Shaddai. Jesús es Yahweh Sabaoth. Jesús es el Padre. Jesús es el Espíritu. El Padre, el Espíritu y el Hijo son uno. El problema para Juan y para la iglesia primitiva en aquel tiempo era que otra persona había reclamado también ese título. Había competencia por el título de Curios Pantocrator. En aquel tiempo, en la última década del primer siglo, el emperador romano era Domiciano. Domiciano era el hermano de Tito Vespasiano. Tito Vespasiano fue el general que entró en Jerusalén y acabó, la dejó, que hasta el día de hoy todavía está aquello que una piedra no quedó sobre otra piedra. Y cuando Tito muere, pues su hermano Domiciano es el que entonces se convierte en emperador. Y él lleva este concepto de emperador a un nivel que otros no lo habían visto. Se decía que Octavio, Augusto César era emperador y por eso se le puso Augusto, pero Augusto no se lo creía, él se reía de todo aquello. Y algunos de los otros también, el mismo Nerón se burlaba de aquello, pero este tipo se lo creía. Domiciano creía que él era Dios en la tierra. Él creía que él era el Dios entre todos los dioses. Él creía que él era el Curios Pantocrator. Y ahí es donde tiene el problema Juan. Que entonces en aquel imperio donde Domiciano era el Curios Pantocrator, no podía haber competencia. Y ahora entendemos nosotros por qué Juan estaba en una colonia penal y por qué la iglesia estaba enfrentando persecuciones brutales de mano del emperador romano y de su imperio. Los desafíos para Juan y para las iglesias a las que escribió, quiero que me entiendan bien en esto, fueron desafíos políticos. Todo esto tiene un nivel espiritual de explicación. Todo esto tiene un nivel religioso de explicación. Pero al final de la historia, al final de nuestro análisis, al final de todo, es que los retos eran políticos. Juan no estaba en el exilio en Patmos por algo que él creía de una religión. Él estaba ahí porque Domiciano había dicho que había un solo Curios Pantocrator. Y cuando Juan dice, yo no creo eso, yo creo que Jesús es el Curios Pantocrator. Ahí le dijeron, para la cárcel. O sea que un enfrentamiento político debido a nuestros valores morales y espirituales. Los valores de Juan y de aquellas iglesias estaban en contra de la realidad política del imperio romano. Independientemente de las circunstancias temporales y de los continuos cambios sociales, Juan y muchos de sus contemporáneos cristianos estaban dispuestos a pagar el precio máximo de sus convicciones con el martirio o atestiguamiento para el verdadero Curios Pantocrator, Jesús. Jesús, Dios todopoderoso, omnipotente y soberano, tiene el control total del tiempo, la historia y todas las circunstancias humanas. Amén. A ver, ¿dónde está el amén? Hay que decir amén ahí. Lo que esto significa es que Él protegerá a los suyos y los traerá a su reino. Creará un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo mundo completo. Todas las cosas se harán como se tienen que hacer. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra victoria, este es el mensaje del Apocalipsis. El Evangelio será validado, Jesús será victorioso, los cambios vendrán, pero todo seguirá hacia su final. Su palabra permanecerá firme, su reino permanecerá inconmovible. Este es el mensaje de Juan, de Jesús mismo a las iglesias de Asia.
Entonces, ¿qué significa para nosotros hoy? Ya vimos nosotros, en primer lugar, lo que era el reto del cambio para la iglesia primitiva y para Juan. Vimos la realidad del Cristo incomparable, del Curios Pantocrator. Y ahora entonces, en tercer lugar, viene el reto de cambio para nosotros y para mí. El reto de cambio, porque vivimos en tiempos turbulentos. El desafío del COVID-19. El desafío de la incertidumbre de las fuentes de trabajos y de las finanzas a nivel mundial. El desafío del mantenimiento de nuestra salud. Y ahora el desafío de la democracia en nuestro país a medida que nos enfrentamos a estas próximas elecciones de noviembre. Ahora alguno dirá, ya el pastor empezó a meterse en donde no tenía que meterse. Pero lo cierto es que nosotros como cristianos no podemos evadir el mundo de la política. No podemos mirar ese mundo y pensar como que no existe. Nosotros estamos en ese mundo, somos parte de ese mundo y nosotros entonces tenemos que representar la verdad que nosotros creemos en ese medio. Esta elección que viene ahora en noviembre traerá consigo una gran cantidad de cambios independientemente de quién sea el ganador. Debido a los elementos importantes que están en juego, el ganador de esta elección sellará ciertas decisiones que tendrán un impacto durísimo para las generaciones futuras y para esta nación. Al igual que los cristianos del primer siglo que tuvieron un enfrentamiento político, nosotros también lo tendremos. Y por eso es que al igual que ellos, nosotros tenemos que saber lo que creemos, tenemos que saber lo que valoramos y pelear por esos valores en el foro público. Permítanme recordarles los valores que la iglesia ha defendido en la historia. Nosotros defendemos y votamos por el valor de la vida antes del nacimiento, en el momento de la concepción. Nosotros votamos en contra de la tiranía del aborto que ha plagado a este país durante décadas, debido a que personas sin miedo a Dios, que nos dio la vida como un don para ser apreciado y no desperdiciado, han violado la santidad de la vida humana. Votamos en contra de cualquiera que apoya a grupos como Planned Parenthood, que son una afrenta a la vida y a la dignidad de la vida y a Dios mismo. Yo no puedo pensar que alguien con clara conciencia y con el Cristo que nosotros predicamos en su corazón, que pueda votar por un candidato en cualquier cargo que apoye el aborto en demanda. Eso es apoyar un crimen. Eso es apoyar asesinato. En esto los católicos están mucho más claros que nosotros. También nosotros defendemos y votamos por el valor de la libertad religiosa que los primeros cristianos y los padres de esta nación lucharon con todas sus fuerzas para ganar. Muchas personas pagaron por nuestra libertad religiosa con sus vidas. Hoy estamos nosotros rodeados por una nube social, una nube inmoral y una nube políticamente liberal que nos rodea y quiere quitarnos nuestra libertad religiosa, declarando que ellos tienen derechos. Ellos quieren silenciarnos y quieren robarnos nuestro derecho de libertad religiosa. Todas estas personas estarían contentísimos con una sociedad donde hay una relatividad tan grande que
todo el mundo cree que lo que le da la gana, con la excepción de los cristianos. Porque nosotros decimos que hay un solo camino y que ese solo camino es el Kyrios Pantocrator, el Dios Todopoderoso, Jesús, el Rey del universo. Si no votas por la libertad religiosa, seguramente la verás desaparecer de tus ojos y se esfumará rápidamente. También defendemos y votamos por el valor de la ley y el orden. La Biblia nos enseña que hay orden establecido por Dios. La Biblia nos enseña que aún al Imperio Romano había que tener cierto respeto por aquellos magistrados, porque Dios le había permitido ese orden para hacer frente a las injusticias como el racismo y los crímenes de odio. Y claro está que tenemos que hacerle frente a estos. Pero debemos apoyar el derecho de la ley y la fuerza de la justicia. Desaprobamos como cristianos el abandono de la ley y el apoyo de la anarquía, porque siempre cuando hay anarquía y cuando no hay ley, lo primero que pierde la sociedad es su base religiosa. Y nosotros como cristianos inmediatamente somos eliminados. Y por tanto, desaprobamos el abandono de la ley y el apoyo a la anarquía con una conciencia clara ante Dios. Cuando vamos a las urnas a votar, nosotros defendemos y votamos por el valor de la preservación de los ideales presentados en la Constitución de este país. Una de las cosas que está en juego es la nominación de un nuevo juez de la Corte Suprema. Y existe la posibilidad que venga uno que ignore la intención original de los padres de esta nación que escribieron la Constitución. Y si ellos la interpretan de una manera liberal y de una manera antiliteral, entonces nos llevarán en un camino de ateísmo y de impiedad, como ustedes no se pueden imaginar. Los valores cristianos sobre los cuales esta sociedad fue fundada han sido desbaratados por personas con una agenda que quieren alejarse de esas columnas de nuestra Constitución. Cuando nosotros vamos a las urnas, tenemos que defender y nosotros votamos por el valor de preservar los roles masculinos y femeninos tal como se presentan en la palabra de Dios. Esto hoy en día es herejía. Votar por una agenda que no se afinca sobre los principios de la Biblia para el matrimonio y la familia, tal como se presenta en la palabra de Dios, es un voto que va en contra de todo lo santo, de todo lo moral, de todo lo que es verdad verificable en la historia y en contra de la palabra de Dios. Hoy en día ya no hay ni palabras ni hay letras para poner en todas las maneras en que uno puede expresar una desviación sexual. Pero el problema no es que sea una desviación sexual, es sino que quieren implantarlo dentro de nuestros valores. Ellos no tienen problema con los valores nuestros. Lo que no quieren responder es a nuestros valores con los de ellos. Y eso se tiene que defender. Y por eso se tiene que votar. Y entonces, ¿por qué defendemos y votamos nosotros por estos valores y otros como tales? Pues simplemente por la realidad del incomparable Cristo. La realidad del Kyrios Pantocrator para nosotros. Vivimos y morimos como nuestros hermanos del primer siglo, creyendo y proclamando que Jesús es el Kyrios Pantocrator y pagando por nuestro testimonio de esa verdad con nuestra vida si es necesario.
El mundo está esperando por cristianos que se levanten y se pongan de pie y digan, esto es lo que creemos. Y una manera de hacer eso es en las urnas con su voto. Entonces, ¿cómo elegiremos nosotros? Por razones de leyes en este país, yo ni la iglesia le podemos decirle a usted por quién votar. Nosotros no tenemos ningún deseo de violar su libertad de pensamiento. Pero desde esta plataforma, legalmente, yo no les puedo decir a ustedes por quién yo voto, porque mis puntos de vista se consideran que son la voz de la iglesia y que influyen a las personas de la iglesia. Ni yo ni nadie en esta iglesia quiere manipular el voto ni la conciencia de nadie. Pero sin embargo, las personas que son incrédulos, las personas que tienen una agenda que es socialmente liberal y anticristiana, esa gente en sus plataformas públicas, como lo son los medios de publicación pública, como lo son los medios como Facebook y como Instagram, como YouTube, ahí sí ellos pueden promover y exaltar una agenda anticristiana porque nadie le va a callar la boca a esos. Solo le callan la boca a los cristianos. Creemos que nosotros como seguidores de Cristo y creemos que ustedes como seguidores de Cristo que tienen el Espíritu de Cristo en ustedes y la palabra de Cristo a su disposición, que puedan tomar una decisión acertada. Hay que ir a las urnas, hay que ir a votar y hay que votar por los valores que representan la palabra de aquel que es el Curios Pantocrator, aquel que nosotros decimos que es nuestro Señor. En conclusión, tú tienes la libertad de votar como tú quieras, pero tienes que votar. Recuerda que tienes que responder no a la sociedad que está a tu alrededor, sino que tiene que responder al Curios Pantocrator, a Jesús, el soberano Rey del universo, por tu decisión. Tienes que votar. Yo quiero enseñarle a ustedes que ya yo mandé a pedir mi voto. Y aquí tengo yo mi voto. Mi esposa y yo vamos a votar de una manera ausente, por balota ausente, y vamos nosotros a mandarlo por correo. Si usted no ha hecho esto, hágalo ya. Y si no, prepárese para hacer las colas que van a venir para votar. Vote por quien su corazón le dicte. Vote por quien el Espíritu lo mueve. Pero vote por las convicciones por las cuales la iglesia a través de los siglos ha derramado sangre para que el mundo vea que esto es lo que nosotros creemos. Aquellos que no tienen derecho a votar, pastor, yo no tengo que votar. Bueno, no hay problema. Usted ore por aquellos que tienen el voto, para que voten por los valores de la palabra de Dios. No quiero terminar sin antes compartir con ustedes un caso, porque yo estaba pensando, Señor, ¿qué caso podemos nosotros hacer? Porque aquí nosotros estamos muy contentos en nuestras casas, muy tranquilos, sin ningún problema. Si usted le da la gana, usted vota, y si usted no le da la gana, no vota, y nadie va a saber. Y usted cuando vota, vota porque le da la gana. Si usted quiere votar por un diablo, vote por el diablo, nadie lo va a saber, usted nada más y Dios. Pero quiero compartir con ustedes el caso de Carlos Sebastián Hernández Armas. Un amigo me envió esto esta semana. Carlos Sebastián Hernández Armas es pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer en El Cotorro, en Cuba. Y él predicó un sermón la semana pasada, el 26 de septiembre de 2020, titulado La Última Guerra, basado en Isaías 54 del 15 a 17. Usted puede buscarlo y el sermón en Facebook. Y ahí usted lo puede escuchar, inclusive lo puede leer. Y es algo espectacular para encontrar un testimonio tan grande, desgarrador,
de la verdad de Dios y su iglesia contra un muro de mentiras. Estoy seguro de que él probablemente pagará caro por sus palabras y también pagará su familia. Pero lo increíble es que está a solo 90 millas de distancia de donde yo estoy. Si yo digo todo lo que él dice aquí, a mí no me pasa nada, porque estoy en un país libre y digo y hablo lo que siento, lo que pienso, lo que quiero. Pero él está en un lugar donde hubieron cambios. Cambios que cambiaron todo en esa islita. Cogieron una isla que era un primor y lo pusieron como que es un infierno. Es una colonia penal. Él vive en Patmos, a 90 millas de aquí. No puede salir y nadie puede entrar. ¿Por qué? Porque él predicó las verdades de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. En aquella isla de Patmos, a 90 millas de aquí, están estrangulando a la iglesia. Están persiguiendo a los hijos de Dios. Y nosotros aquí, como si nada. Entonces yo los insto a que oren por estos hermanos en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, que están levantándose y pagando con su sangre, con su vida, con sus familias, por cosas que hoy nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a mandar a buscar un sobre con la boleta para nosotros votar. El Curios Pantocrátor, Jesús espera que tú dejes la complacencia a un lado. Si hay una crítica que le hace a las iglesias de aquel tiempo, era la complacencia. Le dice a la Odisea, oye, si eres caliente o frío, nosotros vamos a lidiar con eso. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. La templanza moral, el Señor no la resiste. La complacencia es intolerable. Y por lo tanto, el Curios Pantocrátor, Jesús espera que vivamos y si es necesario que muramos por Él y por su palabra y por su reino. Votemos en noviembre y votemos por la verdad y votemos por aquellos valores que nos han marcado como la iglesia del Curios Pantocrátor desde que Él murió en una cruz por nosotros y hasta el día en que Él regrese por toda su iglesia.